que apuntar a producir y vender todo lo que pueda de ese producto es el producto A, porque es el que me va a maximizar la contribución marginal total de la empresa al utilizar ese recurso limitado, es el producto A. Si me queda capacidad, porque el mercado no me absorbe todo lo que puedo producir y vender de A, iré al segundo. Obviamente que si yo digo que tengo 500 horas máquinas disponibles, al producir A y B me tiene que sobrar 0 horas máquinas, o sea, me tiene que faltar todavía horas, porque si me sobran horas es porque no es un recurso limitado, ¿se entienden? Considero que se entiende. Sí, profe. Bueno, en este caso entonces el producto A es al que apunto a producir y vender todo lo que puedo, ¿sí? Entonces ese es el que elegimos primero. Bueno, vamos, como les decía, esto es analizando únicamente la restricción de las zonas máquinas. Ahora veamos qué pasa con el mercado, o sea, cuál sería la situación ideal que me va a permitir obtener la mayor contribución marginal total en esta situación, con este recurso limitado y esta restricción. Y la situación ideal es que el mercado me acepte todo lo que yo quiera producir y vender de A, entonces que yo utilice las 500 horas máquinas solo a producir A en esta situación, ¿sí? Y 0 de B. Esa sería la maximización de la utilización de esas 500 horas, pero no siempre es así, porque generalmente uno tiene un mercado potencial donde tenemos un límite, ¿sí? Una demanda que tiene un límite. Pero vamos a hacer ese análisis. Entonces, lo siguiente, o el tercer paso, tenemos que hacer el análisis del mercado potencial, ¿sí? La situación A, que es la ideal, es que no haya limitaciones en el mercado para colocar A, ¿sí? Entonces, yo podría producir y vender 500 unidades de A. ¿Por qué? Porque cada unidad de A necesita una hora máquina. En 500 horas máquinas, ¿cuántas unidades de A puedo producir y vender? 500 unidades. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, yo armé un cuadro de resultados donde no puse ni venta total ni costo variable total porque no les di esa información, ¿sí? Sino que directamente apunté a completar contribución marginal total para que ustedes vean, ¿sí? Cuál sería la maximización de la contribución marginal total en esta situación si el mercado me acepta todas esas 500 unidades que yo puedo producir y vender de A. Entonces, 500 unidades de A. Ahora sí, porque estoy armando un cuadro de resultados, a 10 pesos por unidad, que es la contribución marginal unitaria de a mí me está quedando una contribución marginal total de 5.000 pesos, ¿sí? En el mes. De B0, porque obviamente usé todas las horas para producir y vender A, ¿sí? Costos fijos comunes 1.000, utilidad en esta situación que es la ideal, 4.000 pesos. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, el resto, el que calla otorga, vieron que dicen. Entonces, entiendo, supongo que todos entendieron. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, bueno. Bien. Otra situación que no es la ideal, la real, sí, que generalmente nos va a pasar. Seguramente tenemos una demanda para A y una demanda para B. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos, ¿sí? En esta situación de mercado limitado para A, ¿sí? Tenemos un mercado potencial en unidades, obviamente para tener esta información necesitamos contar con un sistema de información que nos permita ya tener estos datos y saber que tenemos un mercado que nos aceptaría hasta 200 unidades de A en el mes y 500 unidades de B, ¿sí? Entonces, fíjense, recurso limitado, yo dije que en esta situación de recurso limitado, a mí me conviene producir y vender primero todo lo que puedo de A, ¿sí? Entonces, apunto primero A. Entonces digo, a ver, si el mercado me acepta 200 unidades de A y yo tengo 500 horas máquinas disponibles, si voy a producir esas 200 unidades de A, voy a utilizar 200 horas máquinas porque es una hora por unidad, ¿sí? 200 horas máquinas que estoy utilizando para producir 200 unidades de A. ¿Cuántas horas todavía me están sobrando de ese recurso limitado o recurso escaso? 300 horas máquinas. ¿Qué voy a hacer con esas 300 horas máquinas? Voy a producir obviamente lo que puedo de B, porque mi objetivo es maximizar la contribución total de la empresa, ¿sí? Entonces, en esas 300 horas que tengo disponibles todavía, ¿cuántas unidades de B puedo producir? Fíjense que el mercado me aceptaría hasta 500 de B, pero ¿cuántas puedo producir con 300 horas? Porque justamente este es el sentido de lo que estamos analizando. Tengo un mercado que va a quedar insatisfecho, ¿sí? Porque no tengo tantas horas disponibles.
Y yo lo que busco es con esa restricción maximizar mi contribución marginal total. Entonces, en esas 300 horas que me están quedando, ¿cuántas unidades de B puedo producir si sé que necesito 4 horas por unidad? Y serán 300 horas dividido 4 horas por unidad. Fíjense si eso da 75, debería dar. Si no, hay algo que está mal, si da 75. Entonces, ¿cuál es la mezcla óptima en esta situación con esta restricción que yo puedo vender 200 unidades de A y el mercado me va a aceptar hasta 200 de A y 500 de B? Y en este caso la mezcla óptima para la empresa para maximizar la contribución marginal total es vender 200 unidades de A y 75 unidades de B, con lo cual utilizo todo el recurso limitado, o sea, obviamente las horas máquinas me quedan en cero, me está faltando capacidad porque todavía tengo una demanda insatisfecha, ¿sí?, de unidades de B. ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, vamos acá a ver cómo quedaría el estado de resultados en la situación de un mercado potencial con limitación. Fíjense, si yo digo, bueno, 200 unidades de A 10 pesos por unidad de contribución marginal totales, producto A me va a estar dejando en esta situación 2.000 pesos de contribución marginal total. Y el producto B, puedo vender 75 unidades a 20 pesos por unidad, 20 pesos de contribución marginal unitaria me está dejando 1.500 pesos de contribución marginal total, por lo que la contribución marginal total de la empresa en esta situación es de 3.500 pesos, menos los costos fijos comunes, termino teniendo una utilidad de 2.500, ¿sí?, que sería esta situación con esta restricción de mercado. Y la ideal, ¿sí?, que sería si no tenemos limitaciones de mercado de A, fíjense que me dejaba una utilidad de 4.000 pesos, ¿sí? Pero si yo tengo un mercado que no me acepta más de 200 unidades de A y piensen en el corto plazo, eso no lo voy a poder revertir, ¿sí? Porque no, salvo que haga una campaña que lo más probable es que termine gastando en un lado lo que voy a ahorrar en el otro, esas 200, en el mes, esa demanda de 200 unidades va a seguir siendo de 200 unidades. Entonces, en este caso, fíjense que disminuye la utilidad y es de 2.500 pesos. Son todas situaciones hipotéticas, ¿sí?, para que se vean las diferencias, con una mezcla donde puedo colocar al mercado todo lo que quiero del producto que maximiza la contribución marginal por unidad de recurso escaso, y la otra donde tengo una restricción o una limitación. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, profe. ¿El resto? Se entendió. ¿Se entendió? Bueno, muy bien. Profe, una chica le preguntó por mensaje. Hola, se cortó. No leo los mensajitos porque no me da la cabecita para leer y hablar. Dígame, ¿qué preguntó? ¿Por qué 1500 MB, profe? Porque fíjense, nosotros establecimos que en esta situación, con estas restricciones del mercado, donde yo digo que puedo producir, el mercado me aceptaría 200 unidades de A y 500 unidades de B, yo digo, bueno, voy a producir y vender primero A, que es el que maximiza la contribución marginal total, y después B. Entonces puedo únicamente 75 unidades de B, porque justamente no me alcanzan las horas máquinas para producir todo de B, ¿sí?, que es lo que me aceptaría el mercado, esas 500 unidades de B. No me da la capacidad, justamente por eso, en este caso, la hora máquina es un recurso limitado. Entonces, yo digo, bueno, 75 unidades a 20 pesos de contribución marginal unitaria de B, ¿sí?, ese producto con esas 75 unidades, con este mercado, con este condicionamiento de mercado, me está dejando una contribución marginal total en el mes de 1.500 pesos, ¿sí? No sé si ahí se entendió. Es la cantidad de unidades que puedo producir y vender de B por su contribución marginal unitaria. Pues fíjense que este rengloncito es la contribución marginal total del producto A o del producto B. Sí, ¿Quedó sí. respondido? Sí, profe, gracias. No había escuchado por eso. No, está bien, es totalmente novedoso, así que pregunten todo lo que necesiten. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Está todo clarísimo?
Por ahora sí, profe. Sí, por Están ahora muy sí. callados hoy. Por ahora sí. Pero para mí el tiempo los tiene mal, no sé Sí. qué pasó. El lunes. Están desanimados, ¿qué pasa? ¿Tienen mucho para estudiar? ¿Qué pasa? Pueden hablar, No, profe, se entiende bien. El ¿se tema es que capaz entiende? tenés dudas cuando te pones a practicar, pero se Eh, entendió todo perfecto. Exacto, lo importante es que ustedes entiendan el concepto, ¿sí? ¿Qué ocurre, en qué casos, cuáles son las condiciones de mercado, las restricciones? Este es un caso muy sencillo, ¿sí? Donde tenemos un recurso limitado y un recurso de producción en este caso, y un mercado potencial que también es restringido. La semana que viene en la clase de teoría les voy a mostrar la herramienta del solver, ¿sí? Que nos permite trabajar cuando tenemos muchos recursos limitados, que eso es lo que se nos va a presentar en la realidad. ¿Sí? Muchas veces tenemos mano de obra limitada o recursos humanos directos limitados, tenemos horas máquinas limitadas, tenemos bienes intermedios limitados y todos en simultáneo. ¿Sí? Entonces, esas situaciones se resuelven con programación lineal. Obviamente no vamos a hacer un caso de programación lineal porque lo importante es que ustedes entiendan la herramienta y después en algún momento si la tienen que utilizar y tienen varios recursos limitados, pueden aplicar tranquilamente el solver, ¿sí? Que es una herramienta Excel que es muy útil para este caso. Pero acá lo que quiero que entiendan, y en el parcial es un caso como estos que vamos a ver en la práctica, 2 o más productos, un recurso limitado y un mercado potencial que también tiene restricciones. ¿Ah? Bueno, fíjense, ¿a ninguno le quedó la duda sobre nada? Todos entendieron, están convencidos, me creen realmente. Mientras después lo suba, profe, yo entendí bien. El tema es después Bueno. volver a verlo. Bueno, igual ahora vamos a aprovechar y vamos a hacer un casito de la guía para que ustedes lo entiendan y lo trabajemos. Después el jueves igual van a seguir con Marti con este tema, que tienen 2 ejercicios para practicar. Pero piensen en esta situación, porque vieron que dijimos, bueno, yo les mostré la situación ideal, ¿sí? Donde eran, les voy a volver a compartir, si se corta seguimos después. Vamos acá. Fíjense que yo les mostré este estado de resultados que era la situación ideal, ¿sí? Cuando no tengo limitaciones de mercado para producir y colocar A, ¿sí? Otro tema, aparte de la restricción de mercado, yo podría tener restricciones contractuales también, ¿sí? Es otra situación que se puede llegar a dar. Por ejemplo, tengo un contrato donde yo me había comprometido a entregar el producto B a una empresa y si incumplo ese contrato la multa va a ser tan grande que no se justifica que yo incumpla ese contrato, obviamente que en ese caso voy a tener que cumplir, aunque por la herramienta de contribución por unidad de recursos escasos me conviene producir y vender A, si tengo un contrato que me está limitando la capacidad o la posibilidad de vender A, obviamente voy a tener que cumplir primero con el contrato, pero a través de esta herramienta vemos cuál sería, ¿sí?, el producto que me maximizaría la contribución marginal total. Después, como les digo, siempre hay que analizar todo el entorno de la decisión, la empresa, las características, la trayectoria. No sé si yo voy a la panadería y se quedó sin harina, pero yo sé que la gente va por la factura y no puedo estar un día sin factura.